26 de noviembre del 2003 fue mi primer día en un medio de comunicación. Pero me tocó narrar fútbol americano de la UNEFA. Me tocó narrar deporte universitario, el que me digas, vóley, básquet, tiro con arco. O sea, le aprendimos de todo. No sé si le hacíamos bien en todo. Después me especialicé un poco más en lo que fue el fútbol y el básquetbol, y en su momento en el automovilismo, porque me tocó ser incluso relator oficial de NASCAR México, no me acuerdo si 3 o 4 años, cuando NASCAR México tenía su propia transmisión del campeonato. Me tocó estar ahí, me tocó estar en la F4, ¿no? Lo que es el caminito F1. Y entonces esos 3 deportes son los que más me especialicé, pero tuve muy buenos maestros también, ¿no? Creo yo que es más difícil en radio, porque al final la gente está esperando que tú le relates perfectamente lo que está sucediendo, ¿no? Y que además le des esa emoción, y que además le des ese ritmo. Y a alguien muy inteligente se le ocurrió abrirle la puerta a la guerrilla, y entonces se veía de frente, de nosotros donde estábamos en los palcos, se veía de frente cómo pasaban de la tribuna norte a la tribuna sur toda la gente de la barra a golpear a los aficionados de Tigres. Entonces yo me acuerdo mucho que yo estaba muy desesperado, porque yo decía, a mí la verdad no me interesaba lo demás. Estaba mi esposa con mis hijos en la cancha, creo que estaban con mis suegros, y yo estaba preocupado por eso, ¿no? Me han tocado 3 franquicias de San Luis en el fútbol profesional. Atlético de San Luis actual, me tocó el San Luis de Primera A, o bueno, lo que era Ascenso MX, y previo a eso me tocaron, si no me equivoco, los Real de San Luis, si no me equivoco, se llamaban, y estábamos en León. León pierde la final, y la gente de León pensaba que éramos de un medio de Querétaro. Nos aventaron de todo, nos dijeron de todo, nos tuvieron que sacar con seguridad. Hay voces que marcaron época y personas que hicimos que sucediera. Los que estuvimos ahí, historias de la radio. El día de hoy estoy muy contento, muy feliz de que en este nuevo episodio de mi canal, Rod Martínez, mi blog personal, me acompañe y haya aceptado esta gran invitación que le hice a un gran amigo, un compañero, con quien, aunque fue pocos años, realmente 2 años los que trabajamos juntos, tengo muy gratos recuerdos de él, de nuestro trabajo y sobre todo de nuestra amistad. En este nuevo episodio de una sección que yo llamo Los que estuvimos ahí, porque ahí estuvimos, aunque no salgamos muchos, estamos detrás de algunos frente a un micrófono, como es el caso de Rodrigo Martínez, mi tocayo. Tocayo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás, tocayo? No, al contrario, un honor, la verdad, desde que me dijiste que se iba a dar esta plática, la verdad es que es una idea padrísima, y pues agradecerte que me tomes en cuenta dentro de este camino que sé que ha sido largo, que sé que ha sido muy fructífero, pero sobre todo que me cuentes como uno de tus amigos. Es mutuo, y por supuesto, bueno, pues también las amistades no necesitan ser de grandes años ni en cantidades para mostrarse bien, y la verdad es que creo que este es un buen ejemplo. Te agradezco mucho, y para mí es un gustazo estar aquí. Muchas gracias, pues el agradecido soy yo, pero quisiera darle a la gente un poquito el contexto de dónde nos conocimos, qué hicimos juntos. Trabajamos en lo que fue Radio Centro Deportes, por ahí del 2019 y 2020, si no me equivoco. Y tú eres de San Luis Potosí, bueno, no sé si eres de San Luis Potosí, pero allá radicas. Y yo iba desde Ciudad de México a el estadio Alfonso Lastras, a las transmisiones del equipo del Club San Luis como local, y en el cual tú eras el narrador y yo el productor. Dime si me equivoqué. No, lo único que te equivocaste fue en un temita del acta de nacimiento. Yo no soy de Ciudad de México, llevo ya creo que 20 años viviendo aquí, más o menos. Tendría que remontarme no, te falta un poco para los 20 años, pero sí, ya un buen rato viviendo acá en San Luis, con la cobertura del Atlético San Luis. Nos ha tocado toda esta metamorfosis. Me han tocado 3 franquicias de San Luis en el fútbol profesional. Atlético de San Luis actual,
me tocó el San Luis de primera A, o bueno, lo que era Ascenso MX, y previo a eso me tocaron, si no me equivoco, los Real de San Luis, si no me equivoco, se llamaban, que era del equipo aquel de los López Chargoy, estos empresarios poblanos. No me tocaron más entonces, porque, bueno, por lo menos dueños me han tocado varios. Los Chargoy, antes de eso los Nasser, y antes de eso todavía un pedacito de Televisa cuando eran dueños ellos de este equipo. Entonces ya llevamos un rato por acá como corresponsales de distintos medios, y en su momento, bueno, pues fue cuando coincidimos la parte de Radio Centro Deportes, hoy la Octava Sports, y que bueno, pues fue un espacio breve, pero con muchas emociones. Recuerdo que hasta ese era el eslogan, ¿no? Te da más emociones en aquel tiempo. Volver a emocionar. Volver a emocionar, exactamente. Volver a emocionar, sí. Pues muchas gracias nuevamente, y quisiera empezar preguntándote, ¿cómo fue que te iniciaste en los medios de comunicación? Bueno, pues suena cliché, porque prácticamente todos los que nos dedicamos a esto lo hacíamos desde chiquitos, ¿no? Entre los amigos, narrábamos los partidos de los cuates en la calle, o sea, casi nos pasa la misma historia a todos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en el Unitec, allá en el Estado de México, en Atizapán, en el campus de Atizapán, pero yo ya sabía que era lo que quería hacer, ¿no? El tema era cómo llegar, ¿no? Y por ahí un amigo entra antes que yo a un canal de televisión que se llama IM Sports, que todavía existe, por supuesto, por ahí del 2003. Él entra por ahí de febrero, más o menos, marzo del 2003, prácticamente saliendo de la escuela, y me invita por ahí un par de ocasiones para ver si yo podía entrar a trabajar y todo. Resulta que bueno, después de un rato, en noviembre del 2003, yo ingresé a trabajar en IM Sports. Empecé como camarógrafo. Fui un desastre como camarógrafo, pero bueno, tenía que empezar de algún lado, ¿no? Tenía que empezar por algún lugar, y arranqué como camarógrafo, y después fui subiendo poco a poco. Después me tocó ser reportero hasta que pude llegar a narrar, ¿no? Y pues sí, noviembre del 2003, 26 de noviembre del 2003, fue mi primer día en un medio de comunicación. Ya un ratito. Un rato, pues una gran trayectoria también, que de eso te quiero preguntar. ¿Cómo fue que llegaste a narrar fútbol? O sea, ¿qué fue lo que te llamó más la atención? Sé que eres corresponsal, eres reportero, has estado de conductor, si no me equivoco, pero yo te conozco porque fuiste un narrador, o eres narrador de fútbol. Quisiera saber cómo fue que llegaste a ser narrador de fútbol. Pues fíjate que todo pasó muy gracioso, dentro de una forma, no, era el plan, ¿no? Pero era mi plan, no era el plan de los que estaban al frente, ¿no? Te digo, arranco yo como camarógrafo. 2003, pues ya era lo último del año. Me tocó por ahí ir como camarógrafo a una final de Ascenso MX. Era primera A en ese momento, a Ciudad Juárez y a Sinaloa, a los Dorados de Sinaloa, que terminan subiendo los Dorados, si no me equivoco. Y por ahí de marzo del 2004 me mandan a hacer mi primera cobertura internacional a Europa, a 3 países, para unos mundiales de hockey sobre hielo, ¿no? A seguimiento a la selección nacional. Regreso, sigo haciendo cámara, de repente me empiezan a soltar el microfonito para reportear, ¿no? Arriba de mí pues estaban 4, 5, 6 chavos narrando, ¿no? Ya te platicaré los nombres de algunos con los que estaba, y pues llegan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, y bueno, pues se fue mucha gente, se fueron varias personas a estos Juegos, no me tocaba ir a mí, y ahí es donde se abre una oportunidad, porque no había narradores, o por lo menos los que narraban fútbol estaban en Grecia. Entonces dicen, pues ¿quién se avienta? Luego levanté la mano. Eran partidos universitarios, eran partidos de lo que es el Conde y todas estas torneos universitarios, y algunos de primera A, porque ya empezaba el torneo, entonces no había narradores. Y ahí es donde se me da la oportunidad, en IM Sports comienza esa oportunidad, y pues prácticamente no la solté, porque una es porque me aferré, y la otra es porque, bueno, pues empezó a haber cambios, como en todos los canales, ¿no? De tele, siempre hay cambios, se van unos, llegan otros, todo.
y pues se me da esa posibilidad. Esa fue la forma, aunque realmente, si no me equivoco, ya pasó mucho tiempo, no me acuerdo, pero creo, a ver si ahorita mi esposa que anda por aquí, porque ahí la conocí además, me da el pitazo de si estoy en lo correcto o no. Creo que arranqué narrando primero básquetbol, justamente en la Ola Roja de la Ciudad de México, lo que hoy sería Capitanes, que ahora ya no es de la LNBP, ahora juega en la NBA G League, pero yo arranco narrando básquetbol y después me dan la posibilidad ya en el fútbol. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo te diste cuenta tú que querías realmente ser un narrador? ¿Pudiste ser un comentarista? ¿Pudiste ser el que estaba en cancha? ¿Cómo se te da esa o tenías esa facilidad para decir, quiero ser quien narre las acciones que están sucediendo en el campo? Bueno, mira, me considero un buen reportero de cancha y algún productor de calidad como tú, ¿no? Me dijo, eres bueno en la cancha. Creo que lo hacía bien, la verdad. Me gustaba, ¿no? Me tocaron por ahí algunas anécdotas muy padres, ¿no? Bueno, padres ahora que los recuerdo, pero me recuerdo una final de León Querétaro para ascender. El cubo de IM Sports tenía colores azules y estábamos en León. León pierde la final y la gente de León pensaba que éramos de un medio de Querétaro. Nos aventaron de todo, nos dijeron de todo, nos tuvieron que sacar con seguridad. En Puebla nos sucedió algo parecido también, haciendo cancha, pero yo siempre quise narrar fútbol. O sea, a mí lo que me gustaba era relatar. No sé si lo hago bien o mal, pero a mí me gustaba hacerlo, ¿no? Y entonces mi intención era hacer eso. Creo que analizando un partido como tal, lo puedo hacer. Probablemente lo haga bien, pero no soy un experto táctico, ¿no? En ese sentido, no por lo menos para explicárselo a la gente con un micrófono. A lo mejor yo lo puedo entender, pero con un micrófono es de repente más difícil. ¿Por qué? Porque tienes que utilizar un lenguaje que la gente entienda. Y no porque la gente no sea inteligente, sino porque tienes que ser empático con lo que la gente pueda digerir, ¿no? Y ahí es donde a mí se me dificulta esa parte, creo yo. Entonces creo que relatando soy mejor y ahí fue donde llevé el camino. Te digo, como yo arranqué narrando el baloncesto también, pues lo mío era el play-by-play, ¿no? O sea, lo que se conoce como el play-by-play, y agarré mucho más ritmo porque el básquetbol es mucho más rápido, ¿no? El fútbol, yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, cuando me toca narrar básquet o que nos toca invitar a la gente al básquetbol, yo les digo, vayan, o sea, porque aunque tu equipo no gane, vas a ver espectáculo. En el básquetbol siempre vas a ver espectáculo. El puro ritmo del deporte lo implica. Y el fútbol, pues, tiene ese ritmo cansino, un poquito más semilento. Y bueno, no se hable del fútbol rústico de los ascensos, ¿no? Que era verdaderamente encontrarte un partido bueno, era a veces muy complicado. Bueno, un partido que me tocó narrar, me tocó un veto. Un partido tan aburrido que me tocó narrar, me costó un veto. ¿No? Ya luego te platicaré de quién se trató, pero era el partido tan malo que lo dijimos al aire y el directivo del equipo local dijo, pues si te aburre tanto, ya no quiero que vuelvas a venir, y nos costó como medio año para volver a entrar a ese estadio. Bueno, de cosas que me acabas de decir, obviamente eres un excelente narrador. Eres un muy buen narrador. Te agradezco. Y el básquetbol, obviamente, por eso le dicen el deporte ráfaga, ¿no? Porque pues es totalmente intenso de un lado o de otro. Y sí tienes toda la razón. Ir a un partido de básquetbol es espectáculo, seguro. Entonces concuerdo contigo, pero de verdad eres un excelente narrador. Gracias, amigo. Oye, cuéntame, ¿qué tan importante es la preparación previa que tienes antes de un juego de fútbol? ¿Cómo te preparas? ¿Qué haces? ¿Qué estudias a los equipos, las alineaciones? ¿Tienes apuntes? ¿Pegas carteles? ¿Qué es? ¿Cómo te preparas para un partido de fútbol? Para que la gente sepa qué hay antes de todo lo que están escuchando. Bueno, yo creo que lo principal, las personas que se dedican a esto, es seguir, ¿no? La competencia que te toca relatar, ¿no? O sea, y cuando hablo de seguir es casi ver todos los partidos, ¿no? O sea, para que entiendas un poquito el entorno de ambas escuadras. Es muy difícil, en el caso mío, por ejemplo, estando en San Luis, pues me toca conocer muy de cerca lo que sucede aquí, ¿no? Pero ahora, además, ya no hay pretextos. Digo, nos ha tocado por lo menos desde que yo arranqué, cuando yo arranco, creo que apenas empezaba a tener fuerza el internet, los buscadores, o sea,
no era tan fácil encontrar información, entonces había que comprar los periódicos, había que estar atento a los programas de tele, ¿no? Si eras medio pudiente tenías cable y entonces veías cosas de otros lados. A mí siempre me gustó mucho, por ejemplo, el fútbol argentino, y pues tú sabes que muchos argentinos vienen a jugar al fútbol mexicano, entonces yo seguía como loco el fútbol argentino porque además pasaban muchos programas argentinos acá en México, en Fox Sports, si te acuerdas, ¿no? O en PCN en su momento también. Y entonces, cuando llegaban a jugar acá, yo ya conocía a muchos de esos jugadores, ¿no? Entonces, me tocaba esa parte de conocer a los futbolistas. Pero era más difícil porque a mí me tocó empezar narrando el ascenso. Entonces, saber del ascenso era mucho más difícil. Te tenías que apoyar de una red, pues, de amigos, ¿no? Con los reporteros de otras ciudades, medio llegar antes del partido a la ciudad a la que ibas y comprar el periódico para saber qué había pasado, quién se había lastimado, quién se peleó con el técnico, que si lo corrieron, que si... Más que nada es eso, ¿no? Ya un tema de un relato, fíjate que yo tengo compañeros que cuando narran dibujan la canchita y los acomodan por posición y todo. Creo yo que tengo la capacidad, o siempre la tuve, de medio aprenderme un poquito dónde jugaban los jugadores, valga la redundancia, ¿no? Los futbolistas, dónde estaban colocados, sin la necesidad de verlos gráficamente, ¿no? En ese sentido. Ahora, yo tengo un problema, mi vista es pésima, entonces, y con los años, ahorita que hablábamos antes de entrar del tema de los achaques, exacto, con los años, pues se ha hecho peor, ¿no? Entonces, ahí sí se me dificultaba un poquito más, entonces por eso mismo trataba yo de entender un poco los lugares en donde estaban, ¿no? En donde se colocaban los futbolistas. Ya la parte del relato, bueno, pues se tiene que ir dando conforme va avanzando el partido, pero en la parte del conocimiento, de los datos duros, como se le conoce, yo antes llevaba casi siempre un cuadernito donde apuntaba, pues, cosas de la ciudad, cosas de los jugadores, más que nada sobre de los futbolistas, que forman parte de los planteles y un poquito de sus antecedentes, ¿no? Numéricos y de carrera y de alguna anécdota de que se hayan peleado, los hayan expulsado o el propio enfrentamiento entre los equipos, ¿no? Digo, ahora ya con tantas herramientas tecnológicas, pues estás en un partido y no te acuerdas de algo y te metes luego a buscarlo, ¿no? Y te aparecen 7 fuentes distintas y lo puedes citar, pero en esos tiempos era más difícil, ¿no? Y yo creo, fíjate, como te decía yo de los relatos del básquetbol, en este canal IM Sports aprendí muchísimo, porque me tocó narrar muchos deportes. Después me especialicé un poco más en lo que fue el fútbol y el básquetbol, y en su momento en el automovilismo, porque me tocó ser incluso relator oficial de NASCAR México, no me acuerdo si 3 o 4 años, cuando NASCAR México tenía su propia transmisión del campeonato. Me tocó estar ahí, me tocó estar en la F4, ¿no? Lo que es el caminito a F1. Y entonces esos 3 deportes fueron los que más me especialicé, pero tuve muy buenos maestros también, ¿no? Pero me tocó narrar fútbol americano de la UNEFA. Me tocó narrar deporte universitario, el que me digas, vóley, básquet, tiro con arco. O sea, le aprendimos de todo. No sé si le hacíamos bien en todos, pero nos tocó narrar en todo. Entonces fuimos agarrando, y digo fuimos porque fuimos varios en esa escuela. Algunos los conoces tú. Bueno, Luis Castillo es uno de ellos. Compartimos trabajo en este canal. Y aunque él era más de fútbol, pero sí nos tocó hacer de todo y aprendimos muchísimo. Entonces nos daba la posibilidad de tener las pautas necesarias de tiempo a la hora de hablar en un partido. Y fue donde agarramos un callo impresionante. Donde sí te puedo decir que tuve un debut y despedida, nunca me dijeron nada, pero no me volvieron a invitar a narrar, fue el béisbol. Ahí sí me tocó narrar un partido de béisbol y lo hice desastroso. Y eso fue porque no había un narrador, se había, creo que, enfermado, no me acuerdo. Y me dicen, ¿vas? Dije, pues no sé, pero pues voy. Me metí. No, el béisbol tiene un ritmo... Es muy distinto a todos. El béisbol sí es un deporte distinto, muy, muy distinto. Y la verdad es que ahí sí fue... También te tiene que gustar mucho, ¿no? Y yo no soy tan beisbolero. Entonces sí fue mi debut y despedida, pero la realidad es que en ese sentido, por eso nos tocó aprender bastante. Oye, y ahorita que comentabas todos los datos que
que tenías de los jugadores, pues eso ahora te sirve para evitar un veto en un partido aburrido. Un partido aburrido. Sí, claro, bueno, la propia experiencia, ¿no? Digo, en ese tiempo, pues te quieres comer el mundo. Yo tenía 24, 25 años, querías demostrar y querías decir, y según tú eras muy crítico, y te sentías con la autoridad de criticar un partido así, pero son cosas que vas aprendiendo, ¿no? O sea, a lo mejor a esta altura, si me vuelve a tocar un partido así, trataría de hacer otras cosas diferentes, ¿no? Pero como te digo, aprendes, ¿no? Me costó el veto de aquel equipo, y bueno, pues digo, al final también ahí tiene que ver un poco las empresas, ¿no? Las empresas, si no te apoyan en ese sentido, pues también te friegas, ¿no? Entonces, como se dice coloquialmente, y bueno, pues nos tocó así, pero tienes mucha razón, ¿no? O sea, hoy día esa data te da, y la experiencia acumulada, bueno, pues te da la posibilidad de no cometer ese tipo de errores. Sí, claro. Y ahorita que hablas de las empresas, quiero que me cuentes, antes te quiero comentar que también tienes toda la razón en los partidos de béisbol, porque son más complicados, porque hay reglas, y hay tantas cosas, o sea, hay cosas que según tú ya entiendes un partido de béisbol, ya sabes cómo funciona, y de repente hay algo que te rebasa. O sea, siento que para narrar un partido de béisbol tienes que ser experto en béisbol. Sí, por supuesto. No, de entrada, lo primero que te rebasa es el ritmo del juego, porque si tú vas corriendo, el béisbol va caminando. Y el aficionado al béisbol le gusta tanto el deporte, lo conoce tan bien, que no tiene problema con que el deporte vaya caminando, que el partido vaya caminando. Entonces, si tú te aceleras, pues no hay manera, ¿no? O sea, no hay manera de que tú empates en esa parte. Yo creo que los deportes, muchos deportes son de estrategia, ¿no? Algunos de estrategia humana, otros de estrategia tecnológica, otros de distintas formas, pero yo creo que el béisbol y el fútbol americano son los deportes más inteligentes que existen. La única diferencia es que el fútbol americano, a mi particular punto de vista, es mucho más entretenido, ¿no? Porque tiene esa emoción de los golpes, esa emoción de los pases, la espectacularidad de los jugadores, físicamente es totalmente distinto, ¿no? Es un mundo diferente, pero no deja de ser el deporte con más preparación física, creo yo, por parte del atleta, que forma parte hasta de los gorditos como uno. Esos cuates tienen una fuerza física y una condición impresionante, ¿sí? Pero además están pensando todo el tiempo, ¿no? Porque tienen que cubrir al quarterback, porque tienen que hacer un recorrido de manera correcta, porque si te equivocas en ese movimiento le van a pegar a tu mariscal de campo y pierdes el ovoide. Es decir, tiene mucha inteligencia. Y el béisbol, a su ritmo, volviendo a lo mismo, es igual, ¿no? Las puras señas que hacen los managers, ¿no? Si te equivocas y no te acuerdas qué quiere decir la seña, ya valió el partido, ¿no? Te puede costar hasta la Serie Mundial. Exacto. Y ahorita que mencionabas el apoyo de las empresas, cuéntame cómo fue que llegaste a donde realmente ya nos conocimos, que fue Radio Centro Deportes, ahora la Octava Sports. Cuéntame cómo fue tu llegada ahí. Bueno, mi trayectoria tiene varios escuditos en el camino, ¿no? Soy como esos futbolistas que han pasado, pues no de equipo en equipo, pero sí por varios equipos, ¿no? ¿Tipo el Loco Abreu o no tanto? No tanto como el Loco Abreu, pero sí más o menos. ¿Qué te gusta? No sé. Pues haz de cuenta el Maza Rodríguez o esos que jugaron en América, Cruz Azul y Chivas, ¿no? Exacto, sí. Más o menos. Vamos a mover tantito aquí el teléfono que se me está descargando un poco, pero aquí estamos. Mira, yo arranco, como te decía, en IM Sports. Estuve ahí, si no me equivoco, 5 años, más o menos. A la par de IM Sports hicimos algunas cosas para Fox Sports. Cuando Fox no tenía oficinas en México, le trabajaba a una casa productora, Baral, con el señor Luis Baraldi. Le hacía pues toda la producción, la maquila, ¿no? Como se dice. Y nos contrataron a nosotros como relatores de la Primera A. Entonces nos tocaba ir a Durango, a Oaxaca, Puebla, León, Tlaxcala, bueno, un montón de lugares nos tocaba ir. Durango también, ya te había dicho, creo.
muchísimos equipos. Bueno, nos tocaba ir, ¿sabes a dónde? A Ixtapan de la Sal, a cubrir al ya extinto, o no sé si todavía exista, al Atlético Mexiquense, que era pues el equipo que le daba a los futbolistas o que ayudaba a preparar a sus futbolistas desde el Toluca. Te digo, a la par de IM Sports y Fox Sports, estuve ahí y prácticamente salí al mismo tiempo. Entonces, después de eso fue más o menos por ahí del 2000, sí, salí por ahí del 2007, 2008, casi 2008. Tocas piedra, tocas puerta, es lo que te digo, la experiencia. Yo dije, salgo de aquí, llevo 5 años en Sky con IM Sports, llevo 2 en Fox Sports, pues cualquiera se va a pelear por mí, ¿no? Tengo prácticamente trabajo seguro. Pues no, nada más fuera de la realidad, ¿no? Y estamos hablando de que en esos tiempos, pues había pocas empresas, ¿no? Había muy pocas empresas, eran participantes, pues los de siempre, en TV Azteca y Televisa, en el radio, pues estaban, ASIR, los que conocemos todos, ¿no? ASIR, la propia Radio Centro, varias empresas que tenían espacios deportivos, pero, pues no se abrió la puerta y dije, bueno, pues me voy a ir a Monterrey, a ver qué hay allá. Al fin le voy a los Rayados, entonces algo podré encontrar. Tampoco, señor, tampoco se dio. Llegué, fíjate, muy curioso, tuve una entrevista allá en Monterrey para el periódico Récord, cuando todavía tenía su edición de Monterrey, ¿recuerdas? Sí. Tenía una edición impresa de Monterrey y solicitaban un reportero de fútbol y yo cumplía con todo, te lo juro que cumplía con todo. Y mi tío, que lleva muchos años viviendo allá, me dijo, mira, no te confíes, el regio cuida al regio, y si la empresa no te trajo, difícilmente te van a contratar. Dije, no, tío, pero pues mira, ve mi currículum, bla, bla, bla. Pues mi currículum se quedó en el escritorio, tampoco me dieron el trabajo. Entonces, en unas vacaciones, vengo a San Luis, mi suegra, la mamá de mi esposa es de acá, se da que venimos de vacaciones, todo, y dejo unos papeles en ABC Radio, a nivel local, y en TV Azteca. Me hablan el mismo día de ABC Radio, estamos haciendo un programa, ¿jalas? Dije, jalo. Yo ya tenía trabajo en Monterrey, un trabajo horrible, que no me gustaba nada, y dije, bueno, pues mira, todavía no me caso, no tengo nada, de obligaciones, pues me quedo, ¿no? Se cambió un poco el plan, digo, yo con mi esposa ya estaba planeando casarnos y todo, pero, pues lo único que se cambió fue la locación, ¿no? Como quien dice, y me quedé en el radio, y a los 2-3 meses me hablaron de TV Azteca, para entrar a trabajar también, y estuve 10 años en TV Azteca San Luis, 10 años en TV Azteca San Luis Potosí como corresponsal, bueno, en TV Azteca como tal, porque me tocó ser corresponsal, y ahí empecé a hacer como un poquito más de fortaleza, ¿no? Salí como al año de ABC Radio, lo hacía simultáneo, salí como al año, entro a otra radiodifusora que es de corte local, y estuve ahí hasta el 2019, justamente en el 2019, donde se da el quiebre para entrar a Radio Centro, ¿no? Pocos meses después de que entro a Radio Centro también salgo de TV Azteca, pero fueron 10 años, ¿no? En TV Azteca, donde me tocó ir a los Juegos Olímpicos de Londres, como relator. No narré tanto, porque bueno, pues nos tocaba ahí, fíjate, fue un experimento interesante de Azteca. Hicieron un casting nacional con todas las televisoras locales. Estamos hablando de más de 120 candidatos, ¿no? Porque casi cada local tiene entre 2 o 3 comentaristas o gente que hace deportes en sus noticieros o programas. Y todos nos dijeron, todos manden su demo. Quien quiera participar, manden su demo. Vamos a abrir 5 lugares para que estén presentes en los Juegos Olímpicos. Y me escogieron. Tuve la suerte de que me escogieran. Mandamos un demo. Muchos mandaron demos de fútbol o de la NFL o cosas así. Yo dije, pues bueno, ni me acuerdo qué lo mandé, pero fue un deporte olímpico, por supuesto. Y pues quiero pensar que eso me ayudó, ¿no? A quedarme. Y se me dio esa oportunidad. Luego me llamaron para ir a los Juegos Centroamericanos del 2014 en Veracruz, pero por una u otra razón no se dio, pero al final me tomaron en cuenta, me tocó narrar Copa MX también para ellos, pero después TV Azteca cierra muchas cosas, se queda sin oferta en temas deportivos,
como hasta ahora, ¿no? Prevalece, tiene poca oferta. Y bueno, pues eso nos cerró los lugares también a muchos, ¿no? Nos cerró las posibilidades a muchos. Si había 5 lugares, pues todos lo acaparaban la gente que está en Ciudad de México, ¿no? Y nunca se dio ese salto. Y te digo, en 2019 salgo de Global Media, que es una empresa local, y el que me hace entre invitación y que le tocamos la puerta y todo, fue Luis Castillo, justamente, ¿no? Que yo ya había trabajado con él en IM Sports, lo conocían, coincidimos en Fox Sports también, y le dije, ¿qué onda, hay chance? Y me dijo, ¿hay chance? ¿Jalas? Le dije, jalo. Y no me acuerdo, el primer partido fue un San Luis Rayados, ¿no? El primer porque además se dio con el ascenso del San Luis. Cuando regresan del ascenso MX, ya con esta nueva directiva, se da ese contrato, y el primer partido era contra Rayados. Y me tocaba, me dijo Luis, pero Luis me dice un día antes, ya estás. Pero yo no había renunciado a la otra empresa, ¿no? Porque a mí no me había dicho nada. Entonces yo le dije, no, compadre, pues así quiero, pero yo no les he dicho nada ya. O sea, estamos aquí medio negociando y todo, pero no les he dicho nada. No me puedo ir así. No, te aguantamos. Aparte era jornada seguidita de local. Te espero para la jornada 2. Órale, va. Y bueno, pues se tuvo que dar esa salida y medio abrupta. Salgo de Global Media. También otras cosas ya habían ahí sumado a que yo buscara moverme, más allá del impacto nacional. Y bueno, pues al final se da esta salida y ahí es donde llego. Prácticamente así es como yo llegué. Pero el contacto se da desde que yo me entero que Radio Centro estaba negociando con San Luis. Porque realmente yo fui el que le busqué a Luis Castillo. Le dije, oye Luis, me interesa sumarme al proyecto. Veo que están sumando muchos equipos, que tienen muchas transmisiones, que el proyecto está sólido, o por lo menos es ambicioso. Si hay chances, voy. Y me dijo, déjame ver, te aviso tal día. Me avisó y me avisó que había chances, pero nunca me dijo, ya estás. Y te digo que se dio de esa manera. Pero bueno, pues al final estuve ahí del 2019 hasta el, ¿qué te diré? Pues por ahí del 23, si no me equivoco, 2023, con ellos narrando. Me tocó ir a muchos estadios en el país, y me tocó narrar también la Conca Champions, cuando tuvieron la Conca Champions. Me tocó uno de Champions League también cuando tuvo la Champions League. Y bueno, pues también fue un camino muy padre, ¿no? O sea, a nosotros nos tocó estar 2 años, nada más, pero pues fue un experimento muy padre. Es un proyecto pues que ha sufrido, que ha tenido esos golpeteos propios de la industria, propios de los nuevos participantes también en este tema, ¿no? Pero que nos enseñó también muchas cosas, ¿no? O sea, yo nunca sí había relatado fútbol te digo, el de corte local, pero es muy distinto a la nacional, ¿no? Porque en la nacional tienes además de que tienes otro impacto y otro espectro, pues las formas de trabajar son muy diferentes, ¿no? O sea, te debes a otro tipo de menciones, a otro tipo de pausas, a otro tipo de ritmos. Hay talentos de otro corte. Recuerdo que en ese proyecto había gente de mucho renombre, ¿no? O sea, sí. Yo tenía una trayectoria, puedo tenerla, pero a lo mejor no tengo el nombre que tienen ellos con los que estábamos, ¿no? Y pues era complicado entrar, ¿no? Estaba César Martínez, estaba Omar Cerón, el propio Luis Castillo, Enrique Beas, ¿no? O sea, gente de peso que tiene esa pues importancia en la industria, ¿no? Y gente a la que le aprendes mucho, ¿no? Como todo, algunos te caen bien o les caes bien, otros te caen mal o les caes mal, otros te ayudan, otros no tanto, pero digo, eso pasa en todos los trabajos, ¿no? Entonces, pues muy contento, la verdad es que fue un episodio padrísimo en mi carrera. Sí, recuerdo, ahorita que estabas contando esto de Global Media, recuerdo que sí me tocó tu primer partido en Radio Centro. Y sí. Toda la gente que estaba en el palco de al lado donde era el de Radio Centro era la que te saludaba, eran ellos, si no me equivoco. Así es. Sí, creo que fue con Pumas ese partido. O no me acuerdo si el primero fue con Pumas y después contra Monterrey. Fueron esos 2 equipos. Sí. No recuerdo el orden, pero sí, o sea, lo único que sucedió es que yo me pasé de una cabina a otra. y fue un momento, no lo disfruté tanto, la verdad, te voy a ser honesto. O sea, mi debut con Radio Centro no lo disfruté tanto porque, pues, entre que estaba contento y emocionado por estar ahí, pues también estaba la parte de estar con los compañeros al lado, algunos recelos y de que por qué te fuiste y cómo te fuiste, y
ya lo sabes, ¿no? Entonces fue un tanto incómodo, más que malo, ¿no? Pero digo, al final era algo que, como te decía, ¿no? Yo lo había buscado, se dieron las cosas y bueno, pues ahí fue donde comenzó esa parte. La siguiente pregunta que quiero hacerte es, ¿tú cómo consideras si es más complicado narrar para radio que para televisión? ¿Cómo ves tú la diferencia y qué te parecen las narraciones una de otra? La diferencia y qué tan complicado es para ti o en general, no solo para ti. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que siempre va a ser más sencillo narrar en tele, ¿no? Porque la gente ve lo mismo que tú ves. El riesgo que corres como relator de fútbol en televisión es que la gente va a decir, estamos viendo partidos diferentes, ¿no? Dependiendo lo que la gente perciba, ¿no? A lo mejor yo puedo pensar que un equipo está jugando bien porque está bien parado, porque tiene 4-3-3 o lo que sea, ¿no? Y el aficionado, el televidente va a decir, bueno, pues este cuate está loco, va perdiendo el equipo, ¿no? O es más fácil seguir lo de la televisión porque al final están viendo lo mismo, ¿no? Una jugada que va por derecha, mete el centro, cabecea, gol, ¿no? A que si en el radio, pues la gente en radio, porque además también el consumo de radio ha cambiado, ¿no? Si bien el radio no va a morir nunca, ¿no? Porque inclusive hasta en las guerras es más fácil para utilizar, ¿no? Lo que sucede no lo ves, ¿no? Entonces yo puedo decir que el futbolista está corriendo a 18 kilómetros por hora, pero el cuate viene trotando. A la gente le puedes decir algo diferente y ellos no se van a dar cuenta. Creo yo que es mucho más sencillo en cuanto al tema de el seguimiento del juego, ¿no? Y creo que se presta más a tener ese ping-pong con los analistas, con el comentarista en la cancha, con apoyarte en las imágenes, en los patitos famosos, como se dice en el argot, que pasan de la tribuna, ¿no? O sea, todas esas situaciones que te ayudan y que son complementarias. En un partido de fútbol o cualquier deporte por radio, además de que la gente no lo ve, debes de tener un ritmo que sea capaz de atrapar a la gente y que no le cambie. Digo, es en los dos medios como tal, por supuesto, pero creo yo que es más difícil en radio porque al final la gente está esperando que tú le relates perfectamente lo que está sucediendo, ¿no? Y que además le des esa emoción y que además le des ese ritmo. Yo sí pienso que tiene, yo te decía, cuando contesté la pregunta de primera instancia, es más sencillo en la tele, sí, por la parte de el acompañamiento que tiene, pero creo que es más, sí creo que es más difícil narrar el fútbol en radio, mucho más difícil. Oye, y en una transmisión, pues toda la gente escucha solo al narrador, al analista, al de cancha, pero atrás de una transmisión habemos mucha gente, que era mi caso. ¿Qué papel tú le darías a toda esa gente? No solo el productor, el ingeniero de audio, el que recibe en cabina, o sea, hay muchísima gente atrás de una transmisión, no solo los narradores o el analista o de cancha. ¿Qué papel le darías tú a toda esa gente? No, bueno, si lo vamos a hacer por porcentajes, ¿no? Yo creo que está claro que el 80% del trabajo es de la gente de producción. O sea, no hay manera. Digo, aunque hoy día, si en algún momento se traba la cabina, la producción en la sede, a lo mejor dicen, bueno, pues métete por el teléfono y te haces un Skype y lo narras por ahí porque me ha tocado, pero no hay manera. O sea, no hay manera porque al final ellos son los que resuelven los problemas. Ellos te ponen a ti en la alfombra roja para que tú camines. O sea, si pudiéramos hacer una analogía, la realidad es que el relator, el que sale a conducir, el que está en una transmisión en vivo de análisis, lo que tú me digas, una mesa de debate, lo que sea, pues solamente va describiendo lo que la gente de producción le está dando, ¿no? En un programa de tele, tú puedes pasártela hablando, vamos a poner un fútbol picante, ¿no? Fútbol picante, que se pelean y se dicen y se gritan y todo. Sí, pero no sería lo mismo si no hay quien les ponga las pistas de imagen. No sería lo mismo si no hay quien les mande las entrevistas. No sería lo mismo si el micrófono no sirve. Yo creo que para mí siempre ha sido un hecho que el 80% del trabajo lo hacen la producción. Podría ser más, pero creo que también tenemos ahí un mérito, ¿no? Los que estamos al frente del micrófono o frente a cámara. Pero yo le daría
ese peso. Es imposible que un producto se pueda dar de manera exitosa sin un correcto staff de producción. Y sobre todo bien dirigido, también, tocayo, porque digo, al final las cámaras no se manejan solas, ¿no? En un programa de tele o en una transmisión de fútbol, siempre hay un director de cámaras que tiene ese feeling, que dice, vamos a esto. Tú lo sabes perfectamente, un productor que si el micrófono de la cancha no sirve, a veces el mismo productor baja corriendo en la tribuna y le entrega el micrófono al reportero y se regresa otra vez a moverle a los cables. O sea, no hay manera de que ese equipo también no funcione sin un buen director de orquesta, ¿no? Ahora que está tan de moda la parte del liderazgo, ¿no? Es en las empresas y todo eso. Yo creo que la gente que está en este negocio, ¿no? Tiene un liderazgo intrínseco, o sea, la gente que está en producción, ¿no? O sea, los productores como tal, y no es darte ahí un cebollazo, tocayo, es la realidad, o sea, porque al final, con estilos y como sea, pero al final el que está al frente de la producción es el que lleva el peso de todo. Desde la parte es que su trabajo no empieza nada más en el partido, es desde que organizas los viáticos, es desde que si los llevaste a un buen hotel a los que forman parte del equipo para que no se quejen, es si les das de comer bien o te clavas un vidrio con el viático, o sea, es un montón de cosas, ¿no? Entonces yo sí le daría un peso gigantesco a la parte de la producción, ¿no? Y es como decimos nosotros los que estamos de este lado, siempre somos los primeros en llegar y los últimos en irse, sí, por supuesto. Es así. Oye, y ahorita que mencionabas algo de que alguna vez hiciste una transmisión por Skype, ¿tú cómo notas en tus inicios la era del radio, que es básicamente lo que estamos hablando? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Has visto una transición en cuestión de tecnología, en la manera de narrar, en la manera de relatar, de decir, cómo has notado tú ese cambio de cuando empezabas a la radio que se hace ahora? Bueno, mira, yo empecé mi carrera en 2003, pero no pisé una cabina de radio hasta el 2013, ¿no? O sea, yo no hice radio nunca hasta el 2013, o sea, es decir, pasaron 10 años para que yo hiciera eso. Bueno, a lo mejor en general en medios. No, pero sí lo consumía, ¿no? O sea, sí lo consumía. Entonces, el fútbol, sobre todo el fútbol, que es el que tiene más transmisiones, ¿no? Difícilmente encontramos otro deporte. Ahora, algunas empresas transmiten el fútbol americano también, pero el fútbol, que era el que más se consumía desde mucho antes que uno se dedicara a esto, yo creo que no se estancó, pero se mantuvo con el mismo estilo, ¿no? El narrador, el comentarista, el que daba los mensajes comerciales y el reportero en la cancha, ¿no? Eran como los cuatro del equipo en todos los partidos, ¿no? Creo que el estilo como tal para narrar se ha mantenido, ¿no? Y el tema de la producción creo yo que sí ha cambiado, ¿no? Porque yo voy a hablar ahora desde cuando yo empiezo en esa parte. Cuando yo empiezo en un programa de análisis, después y complementado con las transmisiones, ¿no? Y era el mismo estilo, o sea, el estilo de la mesa de análisis era casi de tele, pero en radio, ¿no? Y en las transmisiones, pues era lo mismo que se hacía en radio, pero no se complementaba con nada más, ¿no? Hoy sí veo que el radio tiene esa participación digital, ¿no? No nada más en la hora del partido, sino desde la previa y en el post, con días de anticipación o con días posteriores, se generan debates alrededor de ciertas situaciones en los partidos. Es decir, la radio creo que ha sabido y ha tenido que modernizarse en muchos de esos sentidos, ¿no? Y hablábamos de la parte de la producción. Hoy día las producciones de radio tienen mucho más trabajo, creo yo, que el que tenían antes, ¿no? Porque antes la chamba era, pues, que se oigan bien los micrófonos y que el ambiental no esté más fuerte que el del narrador, ¿no? Y que llegue la señal a la cabina. Hoy día, además de eso, es, bueno, y lo comercial, que siempre ha existido, ¿no? Las menciones comerciales, pero hoy día es, si pasó algo en el estadio, hay que estarlo subiendo en vivo, y si no hay nadie que lo haga en vivo porque no tienes a nadie en el staff exclusivo del digital, lo hace el productor, o le dice al que no está narrando, órale, pues te toca aventarte lo digital en el primer tiempo y en el segundo al otro. Es decir, van cambiando las cosas porque no te puedes quedar atrás, ¿no? Me acuerdo cuando me dijiste si podíamos hacer esta entrevista o esta plática,
que si nos había tocado estar en el partido de aquella bronca monumental aquí en el Alfonso Lastras entre Querétaro y San Luis. Yo te decía no porque estaba plácidamente de vacaciones en Cancún, pero recuerdo muy bien, ¿no? Que de repente no me acuerdo quién me dijo. Alguien me dijo, estando yo en mis vacaciones, que se estaban agarrando a trancazos, o que se habían agarrado a trancazos, porque no había yo escuchado el partido. Pero me acuerdo perfecto que yo entré a las redes y ya, o la Octava Sports o Radio Centro Deportes ya tenía, pues, videos, ¿cómo se dicen? Ahí se me usa la palabra, sondeos, fotografías, entrevistas, el comentario al aire del comentarista, valga la redundancia. Es decir, ya se había generado un montón de contenido alrededor del suceso que si hubieran sido otros tiempos, pues te esperas hasta verlo en la tele o hasta que te lo platiquen el lunes en la siguiente emisión, ¿no? Entonces, en ese sentido creo yo que cambió mucho la producción de radio, más allá de la tele, porque la tele siempre ha tenido a la mano pues esa parte de las imágenes, creo que ha sido como mucho más completo siempre la televisión, por lo menos en cuanto a aditamentos, ¿no? Pero la radio sí creo que ha cambiado en esa parte, ¿no? O sea, se ha digitalizado más, ha aprovechado mejor esa parte de las plataformas, o por lo menos, no sé si lo ha aprovechado mejor, pero se ha puesto, las ha hecho útiles y les ha ayudado a complementar y a dar un producto mucho mejor, ¿no? Pero también tiene que ver con el hecho de... porque otra cosa también, la gente dice, no, es que el productor nada más mueve los fierros, el productor o el staff solamente hace que funcionen las cosas. Sí, pero también tienen un feeling periodístico. Si el productor, a lo mejor estoy equivocado, tú me vas a desengañar, si el productor no tiene en la mente, porque el relator en ese momento está narrando el partido y el de cancha está esperando a ver si hay cambios, o a lo mejor está viendo si en la bronca del estadio no le toca algo que le avienten o encontrar el foco de donde arrancó, o esas cosas. Pero si el productor o alguien del staff no dice, oye, fíjate que podríamos hacer esto alrededor, hay que ir avisando a la central en la Ciudad de México, hay que generar esto, hay que generar el otro. Eso es parte del periodista, ¿no? Y eso también pues, enriquece los productos que se ofrecen. Sí, claro, y estás en todo, estás correctamente en todo, estás bien, porque en ese partido que mencionas, que fue en febrero del 2020, que fue un San Luis Querétaro, y efectivamente yo tenía esa duda si habías estado, no lo lograba recordar, pero no, ya me dijiste que no, y empecé a buscar información de ese tipo, y efectivamente las redes de Radio Centro, el Twitter, ahora X, en ese tiempo era Twitter, tienen muchos videos, y no llevábamos gente digital. Todos esos videos dejé yo la transmisión del palco, me salí y me fui a las tribunas a grabar. Entonces realmente todos esos videos que existen, pues los hice yo como productor en el palco. Pues tuve que hacer una labor más allá de literal meterme en la bronca. Recuerdo que estaba yo en la tribuna y me agachaba porque las botellas de cerveza pasaban arriba de nosotros, ¿no? De toda la gente que estaba. O sea, sí fue un episodio muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí, lamentable, muy lamentable. Sí, y por desgracia en ese partido en específico se da muy continuamente. Ahora no tanto en los últimos años, afortunadamente, pero mira, fíjate, tú dices que es febrero del 2020 y yo ya no sé si estoy cuatrapeado con las fechas, porque esas vacaciones que te digo, para mí fueron según yo en octubre, ya ni me acuerdo, pero por algo no estuve en ese juego. El chiste es que, pero también en esas fechas de octubre pasó otra cosa parecido, y estando en Global Media, previo a coincidir en estas producciones que nos tocó juntos, también me tocó una vez una narración, pero fíjate, esa fue un partido Tigres-San Luis, bueno, San Luis Tigres, creo que era de Copa MX, porque San Luis estaba en el ascenso, y me acuerdo mucho de ese partido porque mi familia estaba ahí, estaba mi esposa con mis niños pues, pequeños, estaban chiquitos los niños, y recuerdo que en ese partido se empiezan a pelear unas personas en la tribuna sur, ¿sí? En la tribuna sur se empiezan a pelear unas personas de San Luis y de Tigres, ¿no? Y a alguien se le ocurre la brillante idea de ir a pedir refuerzos a la guerrilla, la barra del equipo, es decir, a la tribuna norte.
Y me acuerdo perfectamente que yo estaba relatando el partido y a alguien muy inteligente se le ocurrió abrirle la puerta a la guerrilla y entonces se veía de frente, de nosotros donde estábamos en los palcos, se veía de frente cómo pasaban de la tribuna norte a la tribuna sur toda la gente de la barra a golpear a los aficionados de Tigres. Entonces yo me acuerdo mucho que yo estaba muy desesperado porque yo decía, a mí la verdad no me interesaba lo demás. Estaba mi esposa con mis hijos en la cancha, creo que estaban con mis suegros, y yo estaba preocupado por eso, ¿no? Pero en la realidad, ya después de que supe que estaban bien, fue un episodio durísimo, y todo viene a colación porque te digo, o sea, ha sido una plaza complicada en ese sentido, pero te da, como ya volviendo a la parte periodística, bueno, pues te da para sacar un montón de historias, ¿no? Pero uno relatando no las puede sacar. Entonces, para eso siempre se necesita alguien que esté ahí, complementario, ¿no? Exactamente, y estás en lo correcto. Sí fue en octubre. Ya lo estoy checando, y sí fue en octubre. Sí, sí fue en octubre. Sí. Y pues te adelanté un poquito a mi última pregunta, pero era, ¿qué anécdota, qué recuerdas, qué es algo fuera de lo normal de una transmisión que hayas vivido, que recuerdas? Ya nos contaste, por lo menos 2, pero si hay algo más allá, que puede ser algo que te sorprendió, algo triste, algo que te hizo feliz, no solo durante la transmisión, a lo mejor previo, posterior, no sé, algo que recuerdes que te haya marcado, que digas, híjole, esto me dejó impactado, me dejó contento, me dejó feliz, no sé, algo que recuerdes. Pues fíjate, ¿te acuerdas que te decía que en el 2004 me tocó mi primera cobertura internacional? Y haz de cuenta que estaba con mi compañero, con mi compañero con el que viajé a Bulgaria, que era el primer país, no, Alemania era el primer país al que íbamos a ir, y estábamos en el aeropuerto de la Ciudad de México, esperando pues que ya nos pudieran dar el acceso, ¿no? a la sala de abordaje y comenzar con eso. Y recuerdo que estábamos literal echados en el piso, esperando, porque ya llevamos un ratote ahí, y vimos pasar un muchacho corriendo. Vimos pasar un muchacho corriendo, y mi compañero vio que traía el libro de Los 11 Poderes del Líder. Los 11 Poderes del Líder, de Jorge Valdano. Y me dice mi compañero, oye, pues a mí se me hace que anda a andar por aquí Jorge Valdano, pues porque, como por qué este cuate viene corriendo desesperado buscando algo, ¿no? Con el libro y una pluma. Y me acuerdo que nos levantamos y pues vamos a ver, pues tenemos tiempo. Y ahí fuimos persiguiendo al muchacho, dijimos, pues Jorge Valdano, ¿no? Y nos fuimos caminando atrás de él. Recuerdo que lo vemos de lejos, que le están firmando el libro, pero pues en esos tiempos no había la foto en el teléfono, los teléfonos no tenían cámara, por supuesto no había ni de cerca la idea de las selfies, ¿no? Y entonces pues si traías una cámara contigo, tenías la suerte, si no, pues se te quedaba en tu memoria y a ver quién te cree, ¿no? Y íbamos a viajar a Europa, pues cómo no íbamos a llevar una cámara, ¿no? De fotografías. Y entonces yo llevaba mi cámara, recuerdo que la llevaba lista, y no sé si fue la primera de ese rollo, porque todavía eran rollos además. Sí. Creo que ya existían las digitales, pero yo llevaba de rollo. Y le dijimos a Jorge Valdano, nos acercamos con Jorge Valdano y le dijimos, señor, ¿nos puede regalar una foto y un autógrafo? El tipo más amable del planeta. Recuerdo que, porque aparte lo agarramos ya en la fila donde estaba él documentando su maleta. Y llegó un policía y nos dijo, no, a ver, aquí ustedes no se pueden tomar fotografías, está prohibido por el aeropuerto, no se pueden tomar fotos, que no sé qué. Y recuerdo que Valdano se volteó y le dijo al policía, señor, por favor tenga un poquito de tranquilidad, no pasa nada, nos están pidiendo una fotografía, vamos a hacer la fotografía y terminamos. Y nos tomamos la fotografía con Valdano. Te digo, yo llevaba 6 meses trabajando en esto, ¿no? Entonces, yo al señor, más allá de verlo como un referente del periodismo, porque ya en ese tiempo él ya hacía periodismo, ya había estado en Los Protagonistas con José Ramón, o sea, pues era Jorge Valdano, yo lo veía como un tipo heroico, ¿no? Yo soy aficionado del Valencia, del equipo de fútbol Valencia, y él dirigió al Valencia, ¿no? Entonces, yo decía, lo quiero conocer, cuando vimos esa parte. Y fue el tipo más amable, y ahí tengo mi foto, por ahí tengo mi foto. No sé si todavía tenga la hoja donde me firmó el autógrafo,
pero fue una anécdota padre, ¿no? Y una anécdota fea, pues el Beto que te digo, ¿no? Como ya ni están, te voy a decir. Era un partido Cruz Azul Hidalgo contra no recuerdo quién. Tan malo el partido que no me acuerdo de quién era el rival. Y empezamos mi compañero y yo a decir, pues estábamos relatando el juego y todo, y no, es que este partido está malísimo, no sé qué. Parte de la ignorancia como nuevos en esto, ¿no? También. Porque bien, muchas veces, bueno, más bien después de ese partido recuerdo que uno de nuestros jefes nos dijo, pues lo peor que puedes hacer es decir que el partido está malo, nos van a cambiar, ¿no? Le van a cambiar a la tele. Sí, claro. Y aprendimos también esa parte, ¿no? Pero más allá de aprender eso, de repente nos llegó un papel firmado por el señor Víctor Garcés, que en ese momento era vicepresidente del Cruz Azul, y donde decía, ni el señor Raúl Córdoba ni el señor Rodrigo Martínez pueden pasar a los entrenamientos de Cruz Azul del equipo de Primera División, a los entrenamientos de Cruz Azul Hidalgo, ni a los partidos de Cruz Azul Hidalgo, ni a los partidos de Cruz Azul de Primera División, hasta nuevo aviso. Y así nos dejaron fuera como 6 meses, creo. Y después, yo la verdad ni me acuerdo por qué volvimos a entrar, pero sí, pero ese fue una anécdota, pues no tan padre, ¿no? Porque al final, pues también piensas un poco cómo puede venir el regaño, ¿no? O sea, en esos tiempos, la Primera A no cobraba bueno, todavía creo que tampoco los cobra tanto, o también, pero no cobraba los derechos de transmisión. Las empresas hacían el negocio de, a ver, pues te voy a dar la facilidad de que tus partidos los vea la gente, ¿no? Entonces, dentro de todo era un ganar-ganar, pero al final, pues las empresas no tenían un poder sobre las instituciones, ¿no? Como ahora sí lo tienen porque pagan, ¿no? Y en ese tiempo, pues nos dan ese veto, ¿no? Hay un montón de anécdotas, muchísimas. Nos ha tocado, te digo, esas buenas, las de violencia, te digo, en Querétaro, en León por aquella final, en Puebla nos tocó, charlas con grandes personajes del fútbol. Recuerdo unas charlas buenísimas con Emilio Maurer, ¿no? Un tipo histórico del fútbol mexicano que realmente revolucionó desde su trinchera el avance del fútbol mexicano con la llegada de César Luis Menotti, con la independencia hasta cierto punto de las televisoras, o en este caso de Televisa del fútbol nacional. Es un tipo que siempre fue de frente y que fue pues revolucionario, ¿no? Como quien dice, pero además platicar con él era una delicia, ¿no? Porque el tipo tiene una personalidad, pues sí es enigmática su personalidad, pero más allá porque es tosco y es un tipo, pues te digo, que habla fuerte, que va de frente y que te platique también un montón de cosas, que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Como quien dice. Entonces, anécdotas te podría contar muchísimas, pero ahora sí que son las que me vinieron ahorita un poquito a la mente, ¿no? También tuve la suerte de conocer muy de cerca a Alex Zanardi, por ejemplo, ¿no? Ese piloto italiano que, por desgracia, perdiera las piernas en un accidente. Y no recuerdo si fue un año después, estaba pilotando su auto con unas pues adecuaciones a sus piernas, ¿no? Unas prótesis en el Campeonato Mundial de Marcas en Puebla, ¿no? El tipo enigmático también, ¿no? No tuve la suerte de tomar una foto con él, pero pues es un personaje histórico del deporte, ¿no? Nos ha tocado ver esa parte también. Bueno, pues veo que es muy enriquecedor todo lo que has vivido para ti en lo personal y en lo profesional. Eso me da mucho gusto. Yo te quiero contar una anécdota en la que no es precisamente contigo, pero fue gracias a que nos llamamos, somos tocayos de nombre y de apellido. Entonces yo recuerdo alguna transmisión, si no mal recuerdo, fue en Puebla, porque también narrabas a veces los partidos de locales de Puebla en Radio Centro. Entonces yo llego a donde está la acreditación y me dicen, ¿de qué medio viene? Y yo, de Radio Centro Deportes. Tu nombre, Rodrigo Martínez. No, Rodrigo Martínez ya entró. Y Rodrigo Martínez no puede pasar. Y yo, no, es que ya lo veo, es otro, y es que no pusieron el segundo apellido. Entonces había solo Rodrigo Martínez, pero al principio de la lista, y hasta el final había otro Rodrigo Martínez. Pero ellos se detuvieron en el primero y no dejaban pasar. Tuve que hablar a Ciudad de México, de ahí les marcaron allá al estadio. Sí, o sea, y estaba por iniciar el partido, y fue un relajo solo por el hecho de que somos tocayos de nombre y de apellido. Fíjate que pues, no me sabía esa anécdota, pero sí, me sucede también con otro compañero de acá de San Luis que también se llama igual,
y me pasó algo parecido también hace poco en un tema de acreditación. Y yo les decía, no, pero es que él es Torres, tengo otro apellido, no puede ser. Yo mandé mi carta, aquí está, te la enseño, no me dejaban pasar. Al final se arregla, ¿no? Pero pues son gajes del oficio, ¿no? Y aparte, nuestro apellido es poquito común, ¿no? Un poquito. Pues nada más para terminar, te quiero agradecer de verdad que hayas aceptado tener esta charla, conocer un poquito más de todo lo que hay detrás de lo que se hace en radio o en los medios digitales, los medios de comunicación, la transición de antes a ahora, la tecnología y cómo se usa ahora, cómo era antes, y que la gente que nos hace el favor de ver pues tenga una referencia más allá de lo que solo escucha al aire. Te lo agradezco mucho y de verdad, y muchas felicidades por esa gran trayectoria y todo lo que has hecho y lo que viene para ti y lo que seguirás haciendo seguramente. Muchas gracias, tocayo. No, muchas gracias a ti, tocayo, gracias por la invitación, ha sido un honor. Sé que estás cumpliendo años en esta profesión, ¿no? Y por eso es la idea de este producto, me parece una idea magnífica, porque además le da voz y rostro a la gente que justamente, personas que la gente no conoce, ¿no? Pero que son los que hacen que a los que sí conocen, pues estén ahí, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo te decía hace rato, es una sinergia en la que ustedes llevan un peso mucho mayor a lo que hacemos con el micrófono, frente a la cámara, como sea, ¿no? Y ha sido un placer para mí siempre platicar y recordar anécdotas es padrísimo, se da uno cuenta de que ha sido un camino largo, ¿no? Parece rápido, pero ha sido largo. Se da cuenta uno que ya salen canas, ¿no? Pero digo, al final la experiencia siempre nos da, con esta parte, por ejemplo, lo que decía del Beto, ¿no? La experiencia te da las herramientas para o hacer las cosas bien como lo hiciste antes o no cometer los mismos errores, ¿no? Y pues para mí es un placer haber sido parte de este auto-homenaje que te estás haciendo muy merecido, me parece, además, ¿no? La gente de repente dice, es que no está bien que la gente se autorreconozca. A mí me parece que está perfecto, ¿no? Porque al final de cuentas te ha costado mantenerte en la industria, una industria difícil, una industria cada vez más golpeada, con mayores participantes, creo yo, y no sé si sea un tema de romanticismo o de que esté uno aferrado, pero creo yo, menos profesionalismo en muchos aspectos, ¿sí? Desde la gente que escribe, la gente que opina y hasta la gente que produce, ¿no? Pero pues gente como tú y como otros tantos creo que son muy valiosos, ¿no? Y por eso yo decía que es muy válido que te hagas este reconocimiento, pero además habla de una humildad gigante de tu parte, ¿no? El hecho de que además nos invites a ser parte de esto. De verdad, te felicito muchísimo, tocayo, y pues agradecidísimo por formar parte de esto. Muchas gracias, y pues por eso le llamé a esta serie de episodios Los que estuvimos ahí, porque muchas veces no nos vemos, pero siempre estuvimos ahí para que las cosas salieran muy bien. Así es. Pues muchas gracias, tocayo, te agradezco infinitamente. Rodrigo Martínez, nuestro invitado del día de hoy, y éxito en todo lo que venga para ti. Igualmente, amigo, y saludos a toda la gente que te está viendo. Ahí nos estaremos encontrando para, como decía el eslogan, para seguir dando más emociones. Sí, volver a emocionar. Exactamente. Un abrazo, amigo. Igualmente, muchas gracias, y gracias a toda la gente que nos vio. Este fue un episodio y él es Rodrigo Martínez, un episodio más de Los que estuvimos ahí. Muchas gracias.